Comenzamos su caso en casa, estamos en directo para que nos llamen 232-4604 y 018-1051-5015. Es bien importante que ustedes puedan resolver las inquietudes sobre este tema. En algunas oportunidades, como les decía al comienzo del programa, pues lo hemos tocado, la pérdida de capacidad laboral y la calificación que amerita para que una persona pues pueda recibir su pensión de invalidez de alguna manera porque pues guarda alguna relación. Nuestras líneas telefónicas ahí están para que participen activamente y también en redes sociales. Está con nosotros el doctor Jaime Humberto Salazar Botero. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, también es máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá en España y ex magistrado. Gracias nuevamente, doctor Jaime, bienvenido. Gracias por la invitación, Yasmín. Le hemos cumplido a los televidentes, hemos prometido algunos temas las semanas anteriores y aquí vamos con el tema de hoy que además es bien importante, calificación por pérdida de la capacidad laboral. ¿A qué se refiere cuando hablamos de esta calificación? ¿A qué nos referimos específicamente? Digamos que tiene dos componentes. Las personas que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que tiene que ver con lo laboral, con el entorno del ambiente de trabajo, con el entorno de accidentes de trabajo por falta de medidas de seguridad, etcétera. Bueno. Y tiene otro entorno, que es el de la calificación de la invalidez de origen común, que no tiene nada que ver con el trabajo, sino que son consecuencias pues, de un accidente o de una enfermedad que no tienen nada que ver con el ambiente, con el entorno del trabajo. Muy bien. Para quienes acaban de ver en sus pantallas, el tema de hoy en su caso en casa es calificación por pérdida de la capacidad laboral y a esta hora saludamos al señor Rubén que se encuentra en el barrio Manrique, aquí en Medellín. Bienvenido y lo escuchamos. Qué alegría saludarlo a esta hora. Buenas noches. Don Rubén, lo escuchamos. Bienvenido. Sí, buenas noches. Sí, señor. Mire, mi pregunta era sobre la pensión anticipada. Sí, señor. Resulta que, o sea, yo tengo pues la edad, los 55 años de edad, tengo más de 1.250 semanas y tengo pues un muchacho que es discapacitado, pero yo no soy el papá, sino que yo soy el tutor de él. Sí. La pregunta es si yo pues tendría derecho a esa pensión anticipada. ¿Usted ve por este joven? Sí, él está a cargo suyo, depende de usted. Él es mi primo y yo soy el tutor. Muy bien. ¿Y qué pasó con el papá? Se murió y la mamá también. Muy bien, o sea que quedó bajo su responsabilidad. Y él quedó con una pensión también. Ya. ¿Quién quedó con la pensión de los padres? ¿O? De los padres, sí. Muy bien. Está clara la pregunta, doctor Jaime. Sí. Gracias por acompañarnos, Rubén. Y yo lo invito para que esté muy atento a la respuesta del doctor Salazar. Yo creo que no aplica, Yasmín. La norma es muy clara y como en materia de tutelas hay unas interpretaciones tan raras, dice uno, tan ambiguas, tan extensivas. Yo creo que no se haga, en este caso, extensiva al tutor. La pensión está muy claro que está establecida para el padre o madre cabeza de familia. Inclusive en la mayoría de los casos, la ley impone, para tener la condición de padre o madre cabeza de familia, que el otro cónyuge esté ausente, bien sea por muerte, bien sea por incapacidad, bien sea por abandono, etcétera, y que sea esta persona la que se tenga que salir de trabajar para poder venir a cumplir con los cuidados. Pues en este caso creo que no aplica porque inclusive usted nos afirma que el muchacho ya tiene una pensión de sobrevivientes, seguramente por la muerte del papá o de la mamá, entonces no, en este evento no veo forma de que pueda aplicar para esa figura de la pensión especial. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, quiero recordarles nuevamente el tema del día, en su caso en casa, calificación por pérdida de la capacidad laboral. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-1051-5015. Ustedes permanentemente también las verán en pantalla. Y a esta hora saludamos a la señora María Cristina, que nos acompaña en la ciudad de Bogotá. Bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Es un placer poderme comunicar con ustedes. Pues para nosotros es un gusto que usted nos acompañe a esta hora. Saludo especial para los televidentes que tenemos en la ciudad de Bogotá. Gracias, mira, es que yo tengo un inconveniente con una entidad ARL. A mí me hicieron un dictamen en el año 2012 por pérdida de capacidad laboral del brazo derecho. Sí, señora. Yo la apelé porque pues a mí ya me habían desvinculado estando en incapacidad de la empresa con la que yo trabajaba. Entonces esto se fue a Junta Regional, la Junta Regional
Ellos inicialmente me habían hecho una calificación de 11 punto algo. La Junta determinó que me subieran a 18.3. Pasó esto y yo estaba en proceso en ese mismo tiempo de calificación de pérdida de capacidad laboral del brazo izquierdo. Sí, señora. Después de mucho tiempo de tratamiento y todo, entonces me levantaron el tratamiento porque ya no había recuperación. Solicité que por favor me calificaran la pérdida de capacidad laboral del brazo izquierdo y que procedieran a pagarme la indemnización que fuera correspondiente. Sí, señora. Ellos me dijeron que no, que hasta que no levantaran los médicos. Bueno, duró un año así. El año pasado volví a insistir, entonces ya me mandaron a médica laboral, me levantaron la calificación, me están dando igual calificación que cuando me dieron en el brazo derecho. Señora. Y luego me dicen en diciembre que me habían enviado un documento a mi casa, yo no recibí. Vine a saber hasta el mes de marzo más o menos que ellos me habían enviado una comunicación en la cual me decían que yo ya no tenía derecho a ningún pago por pérdida de capacidad laboral y que ya no tenía tampoco recursos de apelación ni nada referente a la calificación que me daban. Y su pregunta específicamente, doña María Cristina, ¿cuál es? Yo quiero saber si yo en realidad no tengo derecho a solicitar que me paguen una indemnización por la pérdida de la capacidad laboral del brazo izquierdo. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y le invito también para que esté muy pendiente a la asesoría que le pueda brindar el doctor Jaime Humberto. Gracias por acompañarnos nuevamente en la ciudad de Bogotá, doctor Salazar. Pues ¿Cómo podríamos orientar a María Cristina? Los dictámenes de la Junta no son obligatorios, ya mire, usted puede agotar ARL, Junta Regional, Junta Nacional. Si finalmente todo eso no la satisface, usted busca un abogado que promueva un proceso ordinario laboral en el cual uno distinto de todos esos que rindieron dictamen allí va a dictaminar sobre la merma de capacidad laboral y además sobre el origen de la enfermedad. Entonces, bien pueda, búsquese un abogado bueno en el sitio donde está, que conozca bien del tema de riesgos laborales y promueva la respectiva demanda que lo que determine el juez es finalmente lo que le dará a usted la razón si tiene derecho o no a la indemnización. Calificación por pérdida de la capacidad laboral es el tema de hoy en su caso en casa. Estamos con el doctor Jaime Humberto Salazar Botero. Ustedes permanentemente también verán en pantallas la información para los televidentes y las personas que quieran recibir asesoría de su oficina de abogados. Vamos a recibir a esta hora a Sandra, que nos acompaña en el barrio Antioquia. Bienvenida, Sandra, y la escuchamos. Buenas noches. Sí, señora. Mi pregunta es, a mí me calificaron con un 63% de pérdida de capacidad laboral. ¿63? Sí, un 63%. Bien. Pero me calificaron otras enfermedades como infarto, tiroides, otras enfermedades, y no me calificaron por una mano que perdí la capacidad en un accidente de tránsito. Cuando tuve el accidente de tránsito no tenía seguridad social. Me dan de alta el SOA y me dice que no, que ya quedó así con una pérdida de un 22% por la regional de invalidez y que ya quedé así, que chao. Y ya paso pues a un empleador, comienzo a trabajar porque pues podía trabajar y ya el año pasado ya no fui capaz de más porque a raíz de tanta invalidez cogí una depresión mortal. ¿Y su pregunta, Sandra? Mi pregunta es, ¿se puede que cambien la calificación y me tengan en cuenta el problema de la mano? Porque lo cogí fue a raíz del accidente de tránsito y el SOA nunca me indemnizó. Ya, entendemos. Gracias, Sandra, por acompañarnos y contarnos su caso. Doctor Salazar, ¿qué le podemos aconsejar en este caso a Sandra? Ella nos dice un 63% de calificación. Claro que sí, le pueden sumar lo de la mano. Recuerde que lo determinante en las pensiones de invalidez para efectos de contabilización de semanas es la fecha de estructuración, de tal manera que usted hoy puede sufrir un accidente, pero hoy no pasó nada, sino que con el tiempo se va consolidando el proceso, digamos que de debilitamiento o de imposibilidad de que usted labore o se desempeñe en un cargo, y a partir de ahí es que se determina lo que llamamos fecha de estructuración de la invalidez, que equivale más o menos a cuando usted no está en condiciones de trabajar. Yo pensaría que de pronto eventualmente se le pueda sumar ese porcentaje. Acérquese por la oficina con el dictamen de medicina legal, con el dictamen que tuvo de la Junta, y miramos a ver qué podemos hacer para esa sumatoria. Ya sabe entonces, Sandra, qué debía hacer, y a esta hora saludamos a la señora Luz Amparo,
que se encuentra en la ciudad de Manizales, donde nos reportan pues sintonía también a esta hora. Gracias por acompañarnos y cuál es su inquietud. Buenas tardes. Sí, Luz Amparo, la escuchamos. La inquietud es la siguiente. Llevo desde el 2014 cubriéndome en incapacidades. ¿Por qué razón? Me dictaminan fibromialgia, Sí. artrosis degenerativa, reumatismo, problemas de depresión severa. Y vienen cancelándome estas incapacidades regularmente. Me tocó poner una tutela por unas que tuve retenidas mucho tiempo. Entonces me mandaron a una calificación a salud y me calificaron con el 32.26%. Entonces no servía porque pues yo necesito el 50 Claro. o 50.1. O más, sí. Sí, entonces siguieron pagándome en incapacidades. Luego me llamaron otra vez a calificarme y ahora me califican con el 27. Le bajaron la calificación. ¿Cómo le parece? La bajaron. Vamos a ver entonces, su pregunta es ¿qué debe hacer en este caso, señora Luz Amparo? Porque es que, o sea, desde el 2014 me están pagando incapacidades. El médico tratante o los médicos tratantes, reumatólogo y psiquiatra, en sus conceptos ponen que no ven posible que yo vuelva a laborar. Encima de eso yo tengo ya 57 años, me faltan 2 años pues por tiempo Doña Luz para Amparo, pensionarme por vejez. ya lleva 3 años entonces en esta situación. Gracias por acompañarnos, por contarnos su caso y la invito para que escuche muy bien la orientación que le puede brindar el doctor Salazar. Acercarse por la oficina si no ha impugnado esa calificación de la Junta Regional y está dentro del término. Recuerde que los dictámenes de las juntas se recurren dentro de los 10 días siguientes a que se les notifican y que se cuentan los sábados, que son días hábiles para la Junta, ellos los habilitan porque los trabajan. Entonces, si no ha procedido a impugnarlo y está dentro del término, acuda a la oficina. Si ya se le venció el término, de todas maneras acuda para que miremos a ver qué otra opción tenemos para obtener la pensión de invalidez. Muy bien, le vamos a pedir a la señora Ángela que está en la línea y que nos acompaña acá en Caldas, creo que está aquí en Caldas, Antioquia, que nos espere un minutico mientras adelantamos un poquito en el tema porque tengo una inquietud que seguramente también muchos televidentes se están preguntando a esta hora y quiénes y bajo qué circunstancias deben solicitar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Cualquier persona, ya bien que sufra un accidente de trabajo o un accidente de origen común, o una enfermedad de origen común o una de origen profesional, puede acudir a las entidades. ¿Quiénes son? Las del régimen de ahorro individual. Cualquier fondo está obligado a calificar a la persona que lo solicite. Ellos tienen casi siempre unas comisiones médicas que constituyen las aseguradoras para que procedan a las calificaciones, las notifican y de ahí vienen pues los recursos de lo que hemos explicado ante la Junta Regional de Calificación. Si ese no queda conforme, usted puede ir a la Junta Nacional y si finalmente ninguno de los tres le satisface, pues puede acudir a un juez de la República para que califique. Esto en el caso del régimen de ahorro individual, o sea, también pueden acceder a Claro, a y esta sucede calificación. exactamente lo mismo en el régimen de prima media. Usted Sí, acude a Colpensiones, de Colpensiones. Colpensiones lo remite a Salud le hace la calificación. Si usted no queda contento con la calificación, pues interpone los recursos, le resuelve la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Si la Junta Regional no le satisface esa calificación, acude a la Junta Nacional. Lo mismo sucede también con el régimen de riesgos laborales. Lo califica la ARL, si no queda contento con ese dictamen, va a la Junta Regional, si es tampoco a la Junta Nacional, y finalmente después de todo esto puede acudir también a un proceso judicial para que sea un juez de la República el que diga si usted tiene o no derecho bien a la indemnización o a la pensión de invalidez, sea de origen profesional o sea de origen común. Muy bien, vamos a saludar ahora sí a la señora Ángela que se encuentra en el municipio de Caldas. Estamos hablando hoy en su caso en casa de la calificación por pérdida de la capacidad laboral. Doña Ángela, la escuchamos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. ¿Su pregunta cuál es? Mi pregunta es que yo tengo me dictaminaron que yo tenía una enfermedad laboral en la Junta Regional de Invalidez, ¿cierto? Sí. Mi ARP apeló la decisión y me mandaron hasta Bogotá, ¿cierto? En Bogotá me la negaron, me dijeron que no era de origen laboral, aunque es mi único trabajo, llevo 15 años en la empresa y que no era laboral. Y mi inquietud es que nunca me dieron una calificación. Entonces, no sé, me dictaminaron que era laboral, pero más nunca me dieron ninguna calificación. Ya. ¿Yo qué debo hacer? Doña Ángela, gracias por acompañarnos. La respuesta para nuestro televidente, doctor Salazar, y luego vamos a una pausa. Cuando se discute el origen de una enfermedad, o sea, cuando usted está peleando solamente que le digan
si esto fue de origen laboral, o sea, por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional, o si fue de origen común, no se determinan mermas de capacidad laboral. Cuando finalmente la Junta Regional o la Junta Nacional, si es que vaya en apelación, dice, esto es enfermedad profesional, entonces ahí sí se inicia un nuevo proceso ante la ARL para que ya le califique ese el porcentaje, a ver si eso le da lugar a una indemnización si es de menos del 50% o a una pensión si es del 50% o más, su merma de capacidad laboral. Muy bien, continuamos Entonces, en su recomendación que se acerque a la oficina con los documentos y estudiemos si efectivamente esa enfermedad que la señora padeció, si tenía origen en el trabajo. Después de una breve pausa continuaremos en su caso en casa con el tema del día, calificación por pérdida de la capacidad laboral. Hago una pregunta antes de ir a la pausa para que la tengamos presente, doctor Salazar, y es cuáles son las etapas que surte el proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral y ante qué entidades. Además tendremos información muy útil para ustedes, pero... El proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral consiste en la valoración necesaria para determinar el porcentaje de discapacidad o invalidez de una persona y examinar si tiene o no derecho a que le sea reconocida una pensión por tal motivo. El acrecimiento pensional, del que vamos a tocar enseguida, doctor Salazar, hace referencia al aumento que se produce en la mesada del pensionado por sobrevivencia cuando se extingue o agota el derecho de otro u otros beneficiarios. Para que tengan presentes estos datos, saludamos a una televidente que a esta hora nos acompaña. Doña Rosalvina. Muy buenas noches. Bienvenida, ¿y dónde se encuentra? Me encuentro acá en Robledo del Diamante. Adelante con su pregunta. Gracias por estar en su caso en casa. Muchísimas gracias, para felicitarlos por su programa. Gracias, es su casa. Mira, quiero averiguarle al abogado, yo tengo un niño que es autista, yo tengo 49 años, tengo 1.181 semanas cotizadas y yo desde hace 3 años pues me tuve que retirar para cuidarlo. Sí. Quiero preguntarle a él si yo tengo derecho a la pensión o si tengo que seguir cotizando, no sé. Excelente pregunta, doña Rosalvina, está clara, doctor Salazar, ¿cierto? Gracias por acompañarnos y esté muy atenta a la orientación que le puede brindar el doctor Jaime Humberto Salazar. Colpensiones y las administradoras del régimen de ahorro individual vienen exigiéndole 1.300 semanas a cualquier persona de estas para reclamar esa pensión. Nosotros seguimos dando la pelea que sea con 1.000, porque al mirar las actas de discusión de la ley en el Congreso, uno ve muy claro el horizonte y la finalidad de la pensión. Y cuando se discutió todo este tema, pues se dejó como clarificado, digámoslo así, que con 1.000 semanas sería suficiente para que una persona accediera a esa pensión especial. ¿Con qué finalidad? Siempre con la finalidad de que la madre se venga o se retire del trabajo para venirse a ejercer los cuidados del hijo discapacitado. O que si ya se retiró del empleo, porque ocurre también muchas veces, Yasmín, que no tenga que regresar al mercado laboral, precisamente para que esta personita que requiere cuidados especiales, que requiere una especial protección, y así lo determina nuestra Constitución, pues obviamente no tenga que irse a trabajar para dejarlo desprotegido. Le puede dedicar tiempo, claro. La idea es que esté ahí logrando el desarrollo integral de esta persona. Entonces yo pienso que en el caso de doña Rosalvina, que tiene más de 1.000 semanas, acérquese por la oficina para que demos esa pelea de que sea con 1.000 semanas que le concedan esta prestación. Ya sabe entonces qué debe hacer doña Rosalvina, y para los televidentes que están interesados en consultar la firma del doctor Salazar o más bien dejar sus casos o inquietudes, quiero recordarles la línea de WhatsApp 304-218-8191, y a esta hora saludamos a John Freddy, que se encuentra en el municipio de Bello. Bienvenido. Lo escuchamos, John Freddy, y le vamos a pedir un favor, y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Adelante. John Freddy. John Sí, Freddy, buenas ¿nos tardes. escucha? John Freddy, ¿cuál es su caso? Señor, vamos a pedirle un favor, y es que le baje todo el volumen al televisor. Yo creo que está llegando mi voz un poquito retrasada, precisamente por eso, si nos está escuchando del televisor. Mi caso es de que yo tuve un accidente laboral hace 20 meses. Y resulta que a mí me fueron a reubicar, pero yo trabajo en el gremio de la construcción y por los certificados de alturas y exámenes médicos aptos no puedo ingresar a las obras. Sí. Cuando a mí me fueron a reubicar, el patrón dijo que me pagaba un salario mínimo hasta que el proceso terminara. Yo en este momento estoy esperando que me llamen para la Junta Nacional en Bogotá, porque no quedé de acuerdo ni con la ARL ni con la Junta Regional. Resulta que el patrón me llama y me dice de que no me va a pagar ya más
porque no es obligación de él. Y entre otras cosas, yo tengo una niña que es de cuidados especiales también. Le dan ataques epilépticos en el cerebro y pierde la conciencia. Entonces mi esposa no puede trabajar y yo no sé ni qué hacer entonces en el momento. John Freddy, yo le voy a pedir que por favor esté muy atento a la orientación que le puede brindar el doctor Salazar. Es un caso muy interesante, doctor Salazar, y de pronto podríamos darle como un apoyo bien importante a John Freddy. Gracias por acompañarnos. Mientras el proceso de calificación no haya culminado, porque estás pendiente de Junta Nacional, alguien tiene que pagarle las incapacidades, sea el empleador, sea la ARL si fue accidente de trabajo, sea la EPS si es de origen común, o finalmente, dice la ley, después de los 180 días, el fondo de pensiones al que estés afiliado. Entonces, ¿qué te aconsejo? Que te acerques por la oficina para que miremos a ver quién va a pagar esas incapacidades, ya que el empleador le dijo que no le iba a seguir pagando. Acérquese, que con todo gusto le ayudamos a solucionar el problema vía tutela, que es el mecanismo más expedito en ese caso. Llévese los documentos de la niña, que son bastante importantes para reforzar los argumentos de la tutela. Pues ya sabe, entonces, John Freddy, yo le voy a pedir un favor, si todavía está en la línea, que nos deje sus datos por línea interna. Yo lo pongo en contacto directamente con el doctor Salazar una vez finalice el programa. La pregunta que hacía antes de la pausa, doctor Salazar, ¿cuáles son las etapas que surte el proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral y ante qué entidades? Ya mencionamos algunas de ellas. Por supuesto, la ley siempre quiso que se le diera oportunidad a la entidad que va a reconocer la prestación, llámese fondo de pensiones, llámese administradora del régimen de ahorro individual, llámese administradora de riesgos laborales, para que califique, digamos que en primera instancia, la merma de capacidad laboral, Yasmín, a fin de que si la merma de capacidad laboral le da a la persona, supóngase para pensionarse, y él no quiere discutir el tema y pensionarse, pues no tenga que ir a Junta Regional ni a Junta Nacional, que son unos trámites que además de largos demandan el pago de honorarios que tienen que estar a cargo, por supuesto, de la ARL o del Fondo de Pensiones. Pero si en primera instancia la entidad respectiva calificó y con eso le dio para la pensión, ciérrese la discusión y no pasa nada. Pero entonces, cuando la persona agota esto y no queda contenta con la calificación, sea porque le dio menos del 50 o porque es una de ARL y le dieron el 10 y él cree que es el 30, pues para eso instituyeron unos pasos para la calificación. Sigue de ahí la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Recuerde que son 10 días para los recursos. Si el dictamen de la Junta Regional no le satisface tampoco, le queda un recurso ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Para eso también tiene 10 días. Si la que califica es la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, recuerde que se cuentan los sábados como día hábil. Si el expediente llegó a la Junta Nacional y tampoco quedó contento con esa calificación, acuda a los jueces de la República. Doctor Salazar, se nos acaba el tiempo, siempre se va rápido. Tan Gracias rapidito por acompañarnos y sobre todo por brindar orientación a los televidentes y sobre todo con este tema tan importante de la calificación por pérdida de capacidad laboral. Yo quiero recordarles a los televidentes la línea de WhatsApp del doctor Salazar, porque sé que se quedan muchas inquietudes por fuera, 304-218-8191. Gracias por su compañía, feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.